Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Hernández Reyes. Junto a mis compañeras Tania Guadalupe Amador Castillo, Dana Paula Mendoza Sierra y Natasha Audrey Díaz Linares, estaremos exponiendo nuestro problema prototípico por nombre, caso de Abril Pérez, de intento de feminicidio a violencia familiar. Con el fin de este video es para nuestras materias de técnicas de investigación y derecho romano de la Universidad Rosario Castellanos, del grupo 101 de la modalidad semipresencial. Posterior a esto, por medio de este video, nosotros estaremos explicando lo que pasó en el caso de Abril Pérez desde la fecha que se cometió este delito, sus precedentes y todo lo que se ha conllevado a lo largo de estos años hasta la fecha. Bueno, comencemos. El caso de Abril Pérez, se puede decir que el detonante fue el día 4 de enero, en el cual Abril Pérez fue víctima de un intento de homicidio por parte de su esposo, Juan Carlos García, en el cual en la noche de la madrugada del 4 de enero fue víctima de golpes en la cabeza por un arma de un bate de béisbol, con impactos en la cabeza directamente, y una cicatriz en el cuello con intento de degollarla. Si no hubiera sido por la intervención de sus hijos, posiblemente el esposo le hubiera asesinado en esa misma noche. Posterior a esto, Juan Carlos García, por medio de sus redes sociales, trató de hacer una denuncia pública en la cual acusaba a Abril Pérez de un intento de asesinato hacia la persona de Juan Carlos García, indicando de que ella le atacó con un objeto punzocortante y que tenía perforado el pulmón y que se moría. Quedaba constatado de que su asesina fue Abril Pérez. Posterior a esto, no fue válida esa denuncia pública, ya que Abril Pérez realizó la denuncia correspondiente. Así, Juan Carlos García fue detenido. En el transcurso de que estuvo detenido Juan Carlos García, Abril Pérez inició el trámite de divorcio y decidió mudarse a la ciudad de Monterrey, donde radicaba con sus hijos. Lamentablemente, se reclasificó el caso por los jueces Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz Antonio, por medio de un comunicado que indicaron de que se tenía que reclasificar este caso porque no era un feminicidio, ya que el juez indicaba que si hubieran querido asesinar a esta persona, Abril Pérez, lo hubiera conseguido ya que estaba dormida, y simplemente por ese comentario se reclasificó este caso. Posterior a esto, por esta desclasificación, Juan Carlos García pudo salir por mediante una fianza el 9 de noviembre del año del 2019. Al salir de la cárcel, él inició también un procedimiento por la custodia de sus hijos para que él se pudiera quedar con dicha custodia. Posterior a esto, Abril Pérez era citada constantemente a la Ciudad de México por las citaciones que llevaba este proceso. Lamentablemente, cuando llegó la fecha del 25 de noviembre, ella venía saliendo de la Ciudad de México rumbo al aeropuerto después de haber terminado una de estas citaciones. En el transcurso, iba en un vehículo al aeropuerto de la Ciudad de México, fue interceptado por una motocicleta y fue asesinada, privándola de la vida. Posterior a esto, se pudo capturar a los responsables y se indicó que ellos eran sicarios contratados por el esposo, ya que una vez que él salió de prisión, él huyó del país. Actualmente Juan Carlos García sigue siendo prófugo de la policía. De igual manera se realizó una ficha por medio de la Interpol para su captura. Lamentablemente hasta el día de hoy sigue impune de estos actos. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. En nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. México es Estado parte de los principales instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres, los cuales han marcado la pauta para el desarrollo de las políticas públicas nacionales para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, así como para la implementación de diversas leyes que consolidan el marco jurídico para combatir el fenómeno de la discriminación y la violencia de género. Entre los documentos que conforman el marco jurídico de México para combatir el fenómeno de la discriminación y la violencia contra las mujeres se encuentran las siguientes: Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2006, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, febrero 2007. Disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, marzo 2008. Ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas, noviembre 2007. Disposiciones de la Ley de Prevención y Sanción de Trata de Personas, febrero 2009. A platicar un poco sobre los derechos que se violaron en el caso de Abril Pérez. Pues creo que como todo feminicidio se sabe, y no porque sea particularmente, pero pues principalmente creo que tenemos el derecho a la integridad personal, ¿no? Y creo que es el más importante porque conlleva muchas cosas. De igual manera tenemos el derecho a la libertad,
¿Por qué? No tanto porque estuviera recluida o porque estuviera en un lugar sin ver a personas, pero simplemente el hecho de haber atentado con su vida de ella, pues creo que basta, ¿no? De igual manera tenemos el derecho a la igualdad ante la ley, porque creo que en su momento no se habían respetado sus derechos en el sentido de ya tener en la cárcel o con un castigo a sus asesinos, ¿no? Creo que a pesar de lo que pasó, necesitaban investigar un poco más y como si fuera una mentira, una falsa, ¿no? Lo que estuviera pasando con ella y en cualquier otro caso de feminicidio, no es el principal, y pues sí. De igual manera, el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, ya que en la violencia feminicida implica desapariciones, torturas, golpes, violaciones y un poco de amenazas, ¿no? Ante ella. Aquí las víctimas tienen derecho a recibir atención integral si logran estar con vida, a igual psicológica por todo lo que conlleva estar en un caso así. Feminicidios en México es uno de los principales casos, creo que no nada más en México, sino de igual manera en cualquier estado, en cualquier lugar, ¿no? Aquí las investigaciones, esta Pérez fue agredida por su marido, o sea, ya ni siquiera podemos estar como tranquilas de estar con familia, ¿no? Porque ahora ya hasta los tíos, primos o hasta la misma pareja agrede, ¿no? Nos agrede o intenta, o no porque sea nuestra pareja, tenemos que acceder a tener relaciones sexuales si no queremos, ¿no? O sea, ya es como que ya están violando mi derecho de no querer y me están obligando y pues no, tampoco se vale. Su marido era exeditor de la filial mexicana de Amazon. Creo que un subdirector o un gerente de Amazon creo que también estuvo y fue cómplice de su mismo marido. Entonces, a principios del año pasado, mientras dormía en su apartamento, fue cuando sucedió el suceso. Entonces, su esposo la golpeó con un bate de béisbol e intentó matarla y uno de sus hijos fue testigo, según los informes y las investigaciones que se llegaron a hacer. Entonces, pues creo que como todo, ¿no? Los derechos, ya a veces ya no creemos tanto en que las leyes nos protegen por ser mujeres. Hay muchos casos en los que sí, hay muchos casos que quedan impunes, de que si a mí no me presentas pruebas, pues no. O sea, ya no les basta con verme mal o así. ¿Pero por qué? Porque las mismas mujeres a veces también, por ser mujeres creemos que estamos sobre cualquier cosa, ¿no? De si yo digo esto me van a creer, si yo lo digo y puede que yo me haga, va a ser así. Y pues no, nada que ver. Entonces, son estos algunos de los derechos que se violaron en el caso de Abril, y no cualquiera, y no simplemente en el de Abril, sino y en otros feminicidios. Y pues vamos a hacer lo posible para que ya estos casos dejen de estar a la voz, ¿no? O sea, que ya sea lo primero que suceda, lo primero que se te venga en una noticia, ¿no? Porque no está nada padre. Ya no sabes si sales de tu casa y vas a regresar con bien, ¿no? O sea, entonces eso es todo de mi parte. Hola, buen día, mi nombre es Tania Guadalupe Amador Castillo y yo les voy a hablar de la sentencia dictada en contra de los involucrados en el feminicidio de Abril Pérez. El primero es Rodolfo Daniel Valderas, quien fue el autor material del feminicidio en contra de Abril. El segundo es Juan Carlos Rodríguez Ortiz, quien fungió como muro, ya que era un taxista, que fungió como muro para detener el carro en el que viajaba Abril camino al aeropuerto. Ellos dos ya cuentan con una sentencia de 52 años y 6 meses por el delito de feminicidio, pero ahora enfrentarán cargos por asociación delictuosa. Otro de los nombres es Juan Carlos Maldonado Amador, mejor conocido como Juan Balta, quien está vinculado al delito ya que se hizo amigo de Juan Carlos García, ex esposo de la víctima, y de acuerdo con el abogado, él fue el que contactó a Juan Carlos García con las personas encargadas de cometer el feminicidio. Juan Balta es asociado a una célula criminal y junto a él se encuentra Aisha, es otra de las señaladas, ya que fue contactada por Juan Balta y habría sido ella junto con el criminal quienes dieron la orden a Rodolfo N. y a Juan Carlos para llevar a cabo el asesinato. En total son 7 detenidos y se dice que ellos participaron directa o indirectamente en el feminicidio en contra de Abril. 2 de esas personas cumplen su sentencia en un penal de máxima seguridad en Nayarit. El autor intelectual del crimen y ex esposo de Abril está prófugo de la justicia. Los abogados de Abril solicitaron a la Fiscalía apoyarse en autoridades como la Interpol para que se emitiera una ficha roja y dar con el paradero de Juan Carlos. Ya que la primera vez que él fue detenido, los jueces Federico Mosco González y Juan Carlos Luis Alejandro Díaz Antonio se encargaron de dejarlo libre, ya que reclasificaron el delito como intento de homicidio, ya que reclasificaron el caso como tentativa de feminicidio a violencia familiar. En conclusión, si los jueces no hubieran decidido dejar en libertad a Juan Carlos y reclasificar el intento de feminicidio, haciendo ver la falta de empatía y sensibilidad que tienen referente a la violencia de género los jueces y las autoridades encargadas de que suceden en México. Es necesario difundir la información, ya que la violencia es un tema que se ha abordado desde hace un tiempo hacia acá y se necesita combatirla. No debemos normalizar la violencia de ningún tipo y tenemos que hacer un énfasis en combatir esta problemática y aceptar que las medidas actuales son ineficientes para resolver esos problemas.